Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que les va a encantar, especialmente si son fanáticos de las telenovelas turcas, el romance y las historias que te dejan con el corazón latiendo a 1000 por hora. Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir, la talentosísima actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo, y de esa pregunta que muchos nos hacemos, ¿yo mi gran oportunidad? ¿Realmente existió esa oportunidad crucial, ese momento decisivo en su carrera que la catapultó al estrellato que conocemos hoy? Vamos a analizar su trayectoria, sus papeles más importantes y, por supuesto, a especular un poco sobre cuál podría ser considerada esa gran oportunidad. No solo eso, vamos a profundizar en los detalles de su vida, en sus influencias, en los desafíos que enfrentó y en cómo logró superar cada uno de ellos para convertirse en la estrella que es hoy. Antes de que nos adentremos en este apasionante viaje, les recuerdo a todos los que son nuevos por aquí que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre telenovelas, actores y todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento. Suscribirse es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y si ya son suscriptores, muchísimas gracias por su apoyo constante. Significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos a empezar. Demet Özdemir, para aquellos que quizás no la conozcan tan bien, es una actriz, bailarina y modelo turca. Nació en Kocaeli, Turquía, el 26 de febrero de 1992. Kocaeli, ubicada en la región de Mármara, es una ciudad vibrante y con una rica historia. Crecer en este entorno seguramente influyó en su desarrollo como artista. Desde muy joven mostró una gran pasión por el baile. De hecho, comenzó su carrera como bailarina de respaldo para varios cantantes famosos en Turquía y también formó parte del grupo de baile Efes Kızlar. Esta experiencia inicial le dio una base sólida en el mundo del espectáculo y la ayudó a desarrollar su confianza y presencia escénica. Piensen en el entrenamiento riguroso, la disciplina y la coordinación necesarias para destacar en un grupo de baile profesional. Estas habilidades serían invaluables más adelante en su carrera como actriz. Pero ¿cuándo fue que dio el salto a la actuación? Bueno, su primer papel en televisión fue en la serie Sana Bir Sr. Vereceğim en 2013. En esta serie interpretaba a Aylin, una joven con poderes especiales. Sana Bir Sr. Vereceğim era una serie juvenil con elementos de fantasía, un género que estaba ganando popularidad en Turquía en ese momento. Interpretar a Aylin le permitió a Demet explorar un personaje con características únicas y conectarse con un público joven y ávido de nuevas historias. Si bien este no fue el papel que la lanzó al estrellato absoluto, fue una excelente introducción al mundo de la actuación y le permitió ganar experiencia frente a las cámaras. Además, le proporcionó visibilidad y la puso en el radar de los productores. Imaginen la emoción y el nerviosismo que debió sentir al interpretar su primer papel frente a las cámaras. Seguramente aprendió valiosas lecciones sobre el proceso de filmación, la colaboración con otros actores y la importancia de la preparación. Después de Sana Bir Sr. Vereceğim, Demet participó en otras series de televisión, como Kurt Seyit Besura, donde interpretó a Alia. Kurt Seyit Besura fue una serie histórica ambientada en la Rusia zarista y la Turquía moderna. Participar en una producción de época como esta le permitió a Demet ampliar su rango actoral y aprender sobre un periodo histórico fascinante. Interpretar a Alia, un personaje secundario pero importante, le brindó la oportunidad de trabajar con actores más experimentados y observar de cerca su proceso creativo. Esta serie, aunque no fue un éxito rotundo, le permitió trabajar con actores más experimentados y seguir perfeccionando sus habilidades. Cada papel, por pequeño que fuera, la estaba preparando para algo más grande. Piensen en cada diálogo, cada gesto, cada interacción con otros personajes como ladrillos que estaba colocando para construir su carrera. Pero, ¿cuál fue ese algo más grande? ¿Dónde está esa gran oportunidad de la que hablamos en el título del vídeo? Aquí es donde las opiniones pueden dividirse, pero para muchos, incluyéndome, la verdadera explosión de Demet Özdemir llegó con la serie No. 309 en 2016. En esta comedia romántica interpretó a Lale Yenilmez, una joven que por una serie de enredos y malentendidos termina casándose con Onur Saran, interpretado por Furkan Palal. No. 309 representó un punto de inflexión en su carrera.
No solo le dio la oportunidad de protagonizar una serie, sino que también le permitió mostrar su talento para la comedia, un género que requiere un timing perfecto y una gran capacidad para conectar con el público. No, 309 fue un éxito rotundo en Turquía y en varios países de Latinoamérica y Europa. La química entre Demet y Furkan era innegable y la historia, ligera, divertida y llena de situaciones cómicas, conquistó al público. El papel de Lale le permitió a Demet mostrar su talento para la comedia, su carisma natural y su capacidad para conectar con el público. Lale era un personaje adorable con un corazón de oro y una gran torpeza que la hacía aún más entrañable. Demet logró capturar la esencia de Lale y transmitir su alegría, su vulnerabilidad y su espíritu optimista. ¿Podríamos decir que No, 309 fue su gran oportunidad? Yo diría que sí. Esta serie la consolidó como una de las actrices jóvenes más prometedoras de Turquía, y le abrió las puertas a proyectos aún más ambiciosos. Fue a partir de este momento que su nombre comenzó a sonar con fuerza en la industria, y que su base de fans creció exponencialmente. Piensen en las entrevistas, las sesiones de fotos, las invitaciones a eventos y la atención mediática que comenzó a recibir después del éxito de No, 309. Su vida cambió drásticamente y tuvo que adaptarse a la fama y a las responsabilidades que conlleva. Sin embargo, la carrera de Demet no se detuvo ahí. Después del éxito de No, 309, Demet protagonizó otra serie que la catapultó aún más alto, Erkenci-Kuş, pájaro soñador. En esta serie interpretó a Sanem Aydın, una joven soñadora y apasionada que trabaja en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe, Kandibit, interpretado por Can Yaman. Erkenci-Kuş no solo fue un éxito en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno global, trascendiendo fronteras y conquistando corazones en todo el mundo. Erkenci-Kuş fue un fenómeno global. La serie se vendió a más de 50 países y convirtió a Demet y Can Yaman en superestrellas internacionales. La química entre ellos era electrizante y la historia, llena de romance, aventura y paisajes espectaculares, cautivó al público de todo el mundo. La serie se rodó en hermosos escenarios de Estambul y de la costa turca, lo que contribuyó a su atractivo visual y a su éxito internacional. El papel de Sanem le permitió a Demet mostrar una faceta más madura y compleja como actriz. Sanem era un personaje con sueños, ambiciones y miedos, y Demet logró interpretarla con una gran sensibilidad y autenticidad. Su actuación fue elogiada por la crítica y el público, y le valió varios premios y nominaciones. Sanem era un personaje inspirador, una joven que luchaba por sus sueños y que no se rendía ante las adversidades. Demet logró transmitir la fuerza interior de Sanem y su capacidad para superar los obstáculos. Ahora bien, aquí es donde la pregunta de mi gran oportunidad se vuelve aún más interesante. ¿Fue No, 309 o Erkenci-Kuş la verdadera oportunidad que definió su carrera? Algunos argumentarían que fue No, 309 porque fue la serie que la dio a conocer al gran público y le permitió demostrar su talento para la comedia. Otros, en cambio, dirían que fue Erkenci-Kuş porque fue la serie que la convirtió en una estrella internacional y le abrió las puertas a proyectos aún más ambiciosos. En mi opinión, ambas series fueron cruciales en la carrera de Demet. No, 309 fue la plataforma de lanzamiento, la serie que la puso en el mapa. Erkenci-Kuş, por su parte, fue el cohete que la envió al estrellato global. Cada una contribuyó de manera significativa a su éxito, y sería injusto decir que una fue más importante que la otra. Podríamos compararlo con los escalones de una escalera. No, 309 fue el primer escalón importante mientras que Erkenci-Kuş fue el que la llevó a la cima. Después de Erkenci-Kuş, Demet ha seguido trabajando en varios proyectos exitosos, tanto en televisión como en cine. Ha protagonizado series como Doğduğun Kaderindir, El hogar donde naciste es tu destino, y películas como Aşk Taktikleri, Tácticas de amor, ambas disponibles en Netflix. Doğduğun Kaderindir representó un cambio en el tipo de papeles que Demet interpretaba. En esta serie interpretó a Zeynep, una joven que lucha por encontrar su lugar en el mundo y que se enfrenta a difíciles decisiones sobre su futuro. Este papel le permitió a Demet mostrar su versatilidad como actriz y su capacidad para interpretar personajes complejos y emotivos. Estos proyectos demuestran su versatilidad como actriz y su capacidad para adaptarse a diferentes géneros y personajes. Además de su talento como actriz, Demet es también una figura muy influyente en las redes sociales. Tiene millones de seguidores en Instagram y Twitter,
y utiliza estas plataformas para conectar con sus fans, compartir momentos de su vida personal y promocionar sus proyectos. Su presencia en las redes sociales le ha ayudado a construir una marca personal sólida y a mantener su relevancia en el mundo del espectáculo. Utiliza sus plataformas para abogar por causas importantes y para inspirar a sus seguidores a perseguir sus sueños. Y no podemos olvidar su faceta como bailarina. Aunque la actuación es su principal ocupación, Demet sigue demostrando su pasión por el baile en sus redes sociales y en algunos programas de televisión. Su habilidad para el baile le da un toque especial a sus actuaciones y la convierte en una artista aún más completa. A menudo comparte vídeos de sus entrenamientos de baile y demuestra su increíble talento. En resumen, la carrera de Demet Özdemir es un ejemplo de talento, trabajo duro y perseverancia. Comenzó como bailarina, dio sus primeros pasos en la actuación con pequeños papeles, y gracias a su talento y dedicación, logró convertirse en una de las actrices más exitosas de Turquía. Su camino al estrellato no fue fácil, pero su pasión por el arte y su determinación la ayudaron a superar los obstáculos y a alcanzar sus sueños. Enfrentó desafíos como la presión mediática, las expectativas del público y la necesidad de reinventarse constantemente. Sin embargo, logró mantenerse fiel a sí misma y a sus valores, y construyó una carrera sólida y respetada. Y volviendo a la pregunta inicial, ¿cuál fue su gran oportunidad? Como hemos visto, no hay una respuesta única. Tanto No. 309 como Erkencikus fueron momentos clave en su carrera, y ambas contribuyeron de manera significativa a su éxito. Pero más allá de estas series, lo que realmente define la carrera de Demet Özdemir es su talento, su carisma y su capacidad para conectar con el público. Es su dedicación a su oficio, su capacidad para aprender y crecer, y su autenticidad como persona lo que la han convertido en la estrella que es hoy. Ahora bien, quiero saber su opinión. ¿Cuál creen ustedes que fue la verdadera gran oportunidad de Demet Özdemir? ¿No. 309 Erkencikus o algún otro momento en su carrera? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leer sus opiniones. Y si tienen alguna otra pregunta o comentario sobre Demet Özdemir, no duden en dejarlo también. ¿Qué personaje de Demet es su favorito y por qué? ¿Qué aspectos de su carrera admiran más? Llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que todo el éxito de Demet Özdemir es una prueba de que con talento, esfuerzo y perseverancia se pueden alcanzar los sueños. Su historia es inspiradora y nos demuestra que con pasión y dedicación, podemos lograr todo lo que nos propongamos. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. De verdad aprecio mucho su tiempo y su apoyo. No olviden dejar un like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos que también sean fanáticos de Demet Özdemir y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos sobre telenovelas turcas y todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento. Estaré trayendo más análisis de actores y actrices turcas, explorando sus carreras, sus vidas personales y el impacto que han tenido en el mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.